Con la filosofía presocrática surgió un nuevo tipo de racionalidad, quienes básicamente se preguntan por el origen natural de las cosas. Asimismo, se preguntan tanto por el origen como por la manera en que desde su raíz las cosas devienen en otras, dando lugar a la complejidad y diversidad de la realidad. Después introdujeron el problema del conocimiento. La filosofía presocrática trata de dar una respuesta a la pregunta acerca del origen y constitución del cosmos. Trata de determinar el principio o unidad primigenia y esencial del que todo procede y del que todo se compone, así como la causa de la transformación, es decir, del nacimiento, corrupción y cambio. Se dice que por medio de los sentidos experimentamos el cambio, el movimiento, la pluralidad y diversidad de lo real. Por otra parte, la razón nos va a llevar a la raíz de todo. La razón, dentro de la pertinencia de la filosofía clásica, es que podemos decir que cuando el ser humano adquiere la razón de que hay naturaleza y se coloca frente a ella con actitud teórica, da entonces por sentado que posee capacidad o facultad, es decir, la razón para conocer la estructura objetiva de la realidad. La filosofía presocrática tiene un afán de totalización y sostenían la creación de un modelo explicativo fundado en una especulación racional y reductora, y en criterio positivo firme, excluyente de fuerzas sobrenaturales que pudiesen perturbar el nuevo orden en parte de ese ya establecido y en parte del descubierto. Además de que se basaban en dos principios ideológicos básicos. El primero es el principio de unidad fundamental de la materia y el segundo es el principio de transformación de la realidad. Entre los principales personajes que representan esta corriente podemos enumerar primeramente a Tales de Mileto, quien ofreció la primera explicación de todo lo que existe sin invocar como tal ningún poder ajeno a la naturaleza. Tales atribuía alma a todo lo que existe en la naturaleza, en tanto que tiene en sí mismo la causa de su movilidad. Por otro lado tenemos a Anaximandro, quien consideró el origen de las cosas como una realidad unitaria eterna que subsiste por debajo de los cambios y alteraciones. Entonces podemos decir que su cosmología se basaba en los siguientes supuestos. En primer lugar, entiende la realidad como un cosmos. Esto quiere decir que lo ve como una inmensa unidad estructurada en todas sus partes por lazos de regularidad y jerarquía matemática, que esto es a lo que le llamamos las leyes de la naturaleza. Y por otro lado, otro supuesto es que la separación de contrarios a partir de la sustancia fundamental en un proceso que se extiende como tal a toda la realidad existente. Otro de los personajes fue Anaxímenes, quien establece el proceso natural por el cual sucedían los cambios de la sustancia primaria, los cuales dieron lugar a la formación del mundo múltiple y diverso. Primordialmente tiene lugar por un doble mecanismo de transformación. El primero es la rarefacción, que es cuando el aire se convierte en fuego, y el segundo es por condensación. El aire se convierte en viento, después se va a convertir en nubes, en agua, en tierra y finalmente en piedras. A partir de este primer proceso se generarán entonces, en sucesivas transformaciones, todos los seres vivos existentes. En cuanto a Heráclito de Éfeso, podemos decir que su visión del mundo se fundamentaba en los siguientes supuestos. Primeramente la razón, o sea el logos, que gobierna todos los acontecimientos del universo, el cosmos. En segundo lugar tenemos que el hombre puede captar la legalidad cósmica, o sea el logos, con la psique, o sea la razón. Y en tercer lugar tenemos al hombre responsable. Heráclito de Éfeso, además de preguntarse por el orden y la estructura del universo, también se preguntó por el hombre. En cuanto a Parménides, podemos decir que fue el primero en establecer una metodología para hallar el corazón imperturbable de la verdad bien redonda. Sostiene una estabilidad subyacente a todos los cambios y luchas que parecen dominar en el universo. La estabilidad constituida por la unidad de todos los enfrentamientos o por la persistencia del ser de todas las cosas. Él también estableció la distinción entre una tesis universal y necesaria y unos contenidos empíricos meramente fácticos, con la conciencia de que aquellas poseen un valor primordial y deben regir el desarrollo lógico que constituye una interpretación o explicación de los segundos.
Empédocles describe la realidad, o sea la physis, como una esfera que tiene los mismos atributos que el ser de Parménides. Para él la distinción entre unos principios pasivos como la son la tierra, el agua, el aire y el fuego, y unos principios agentes, en este caso el amor y el odio, le permitirá explicar el movimiento. Para que resulten viables las acciones del principio de unión y del principio de separación, es necesario postular los 4 elementos como constituyentes de la unidad original. Para él, el ser es múltiple y a la vez uno. Y por último vamos a tener a Anaxágoras. Para él, el ser no puede empezar ni perecer, y ya que lo uno ha de considerarse como inmutable, todo lo que se produce y sucede es resultado de la mezcla de innumerables elementos. A estos elementos se les va a llamar semillas. La pluralidad y los cambios, como son la generación, la corrupción y la transformación, se pueden explicar por medio de la mezcla o disgregación de las semillas. Para él, el mundo se origina por medio de un torbellino, en el cual se realizan estas mezclas y las separaciones progresivamente. Para terminar, haremos una recapitulación. Entonces, con el pensamiento filosófico presocrático se entiende por filósofos de naturaleza, quienes cuando hablan de la naturaleza piensan también en el espíritu y en el ser como un todo. Entonces fueron pues más bien metafísicos que físicos. Las obras de los presocráticos se han hallado de manera fragmentada en citas o menciones que han hecho otros autores posteriores en fuentes secundarias. Es por esta razón que no se cuenta con un registro completo de las obras y doctrinas filosóficas presocráticas. Todo se explica exclusivamente por lo lleno y lo vacío, sin la necesidad de recurrir exactamente a principios ajenos a la materia misma. El conocer auténtico no trata de ninguna realidad al margen de la realidad captada por los sentidos, sino que más aún requiere un previo conocimiento de esa realidad a través de los mismos sentidos.